Peter estaba aburrido y ausente, y el Shirimiri puso lo que faltaba. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a la disputa de la semana anterior, y tan pronto echaba la culpa de su desencanto a la ollera como se acusaba a sí mismo. Pero tampoco lograba olvidar sus propias observaciones ni las insinuaciones de la mercera. La víspera se había acercado por casa de ésta, lo cual la complació no poco y se daba una importancia enorme para mayor contrariedad de Peter. Dijo que le parecía demasiado rápida la enfermedad mortal del ollero, pero subrayó que no pretendía acusar a nadie con eso. Dios nos libre. ¿Qué habría querido decir? Cosas absurdas, pura calumnia. Por otra parte, en el barrio todo el mundo sabía que el viejo Arnold pretendía casar a su hija contra la voluntad de ésta. Y ella, ¿por qué no se comportaba de una manera tan extraña cada vez que se le mencionaba a su padre? El vino. Él mismo había visto que la abuela le echaba unos polvos blancos en el vino al enfermo. Sería bueno saber qué clase de polvo eran esos. Sin embargo, no veía bien cómo podría entrar y preguntarlo para quedarse tranquilo de una vez. La mercera dijo que había visto a Arnold muy lívido, como si lo hubiese vomitado el mismo diablo, o como si le hubiese enchupado toda la sangre. Habladurías necias también, seguramente. En la penumbra de la cámara mortuoria los difuntos siempre estaban lívidos. Pero, ¿y si hubiese algo? Recordó cómo le habían cortado el cuello a Elsa. La desangraron, sin duda alguna. Peter se resistía a ver ninguna relación. ¿Qué podía tener en común la ollera con la criada de la casa de baño? Salvo que... ¿Para qué se usaba la sangre humana, sino para alguna operación de hechicería? Recordó el amuleto. ¿Sería un simple fetiche protector o serviría para la nigromancia? Dijo haberlo encontrado en el patio. Tal vez fuese verdad, y tal vez no. De todas maneras, puso cara de susto o de culpabilidad. Era un círculo infernal. Peter recordó las palabras de Paul. Sí, le gustaría mucho poder confiar en Wiltro. La apreciaba, o tal vez más que eso, pero siempre surgía algo que lo echaba todo a rodar. Y cuando pensaba esto, ni siquiera se acordaba del músico. No se podía hablar con Paul de estas cosas. Estaba todavía enfurruñado y a Peter no quería ni verlo. Incluso había pedido al posadero una habitación para él solo. A última hora de la tarde, entre la hora nona y la de la víspera, Peter llamó a la puerta del convento de los descalzos. Introducido en la celda reservada para los visitantes, poco después se les reunió el hermano Servatio, el bibliotecario. Venía sonriendo de oreja a oreja, pero no escatimó una leve reconvención. No pensé que tomaríais tan al pie de la letra mi deseo de permanecer durante algún tiempo dedicado exclusivamente a la devoción y al estudio. Habéis tardado un año entero en dar señales de vida. ¿Estáis otra vez sobre otra pista? Guiñó el ojo con picardía y se mostraba impaciente como un perro de caza que olfateaba el aire. Pese a que se alegraba de verlo, no se le contagió a Peter la jovialidad del clérigo, cuya coronilla de pelo con la tonsura expresaba la obstinación de su carácter en contraste con el semblante bonachón. Siempre es agradable veros, hermano, dijo sonriendo. ¿Dónde está vuestro optimista amigo? Preguntó Servatius casi en tono de decepción, y fue entonces cuando reparó en la actitud reservada de Peter. Ah, entiendo. Se trata de una cuestión personal. Últimamente vamos por caminos separados, explicó Peter, pero también tiene que ver con ciertos hechos recientes. Sepamos cuáles son. El monje se dispuso a escuchar y ambos tomaron asiento. Peter le describió cómo él y Paul habían encontrado el cadáver de Elsa y sus sospechas al respecto. Suspiró Servatio. Un caso difícil el que presentáis. ¿Por qué deducís que la muchacha fue violentada? Peter mencionó el vestido ensangrentado de la criada, convertido de la noche a la mañana en un vestido limpio para ocultar la acción, sin duda. Nada es menos seguro,
objetó tranquilamente el hermano Servatio. Tal vez se hallaba en estado de buena esperanza y perdió la criatura por designio divino o por abominable manipulación humana, y de ahí la mucha sangre. O también pudo ser sangre del mes. Vos entendéis de esas cosas, supongo. Lo necesario, aseguró Peter, al tiempo que se admiraba de los conocimientos del fraile. Lo del tajo en el cuello es raro, desde luego, siguió reflexionando Servatio. Pero suponiendo que la finalidad principal no fuese matar sino obtener sangre, precisamente, y sin duda a fines de brujería, nos preguntaremos por qué no se conformarían con las menses, ya que, como no ignoráis, esa es una sangre dotada de grandes poderes, aunque principalmente maléficos, lo cual nos lleva otra vez al tema de la magia negra. Cosas horribles tiene escrita Isidoro de Sevilla, como de hierros que se corroen y semillas que no germinan, y pastos que se agostan y otras muchas cosas por el estilo. Y si consideramos que la leche del pecho de la madre no es más que sangre de la menstruación filtrada, cabe suponer que en su estadio originario sirva para alimentar demonios y criaturas monstruosas. Peter puso cara de perplejidad, por lo que Servatio no tuvo más remedio que preguntarle: ¿tenéis alguna sospecha concreta? Muy vaga, y además preferiría no tenerla, replicó en tono angustiado. Se refiere a otra mujer como autora. Es posible, o incluso probable, si admitimos que intervienen asuntos de mujeres relacionados con esa muerte. Y no sería preciso emplear mucha fuerza. La desgraciada tal vez estaba indefensa y privada de su sentido, de modo que no se le enteraría de su propia muerte. Quizá, pero la expresión de sus ojos lo desmentía, pensó Peter, mientras el monje concedía que igual pudo ser cualquier cliente de la casa de baño, o también se podía sospechar de los hebreos que, como se sabía, desangraban a sus víctimas. Esto no se lo repitáis a nadie, por el amor de Dios, terminó Servatius levantando el dedo índice en gesto de advertencia. No os preocupéis, se sonrió Peter. No querríamos ofender al amigo Isaac y que dejar de suministraros libros, ¿verdad? Pero enseguida se puso serio y continuó. Suponiendo que estuviera embarazada, tendríamos otro sospechoso, el padre de la criatura. Posible, pero no necesario, objetó enseguida Servatio. Cuenta Averroes que una mujer concibió al meterse en un baño donde un hombre acababa de derramar su simiente, y una mujer le confesó a Alberto Magno que gozaba exponiéndose al viento, y así es como conciben las onagras salvajes. ¿Dónde queda el padre en estos casos? Un poco fatigado de escuchar aquellas historias, Peter mudó la conversación y le preguntó al fraile si había visto alguna vez ciertos signos extraños, y al decir esto los trazaba con el dedo índice sobre el tablero de la mesa. Podrían ser garabatos de un joven aburrido, rió Servatio, pero también es posible que sean runas. ¿Dónde las habéis visto? Peter le describió el amuleto. Entonces son runas, sentenció el religioso. No es frecuente, pero tampoco imposible, y construiría otra prueba de la extraordinaria supervivencia del paganismo. ¿Qué son runas? Preguntó Peter con interés. Servatio le explicó que se trataba de un alfabeto de los antepasados de hacía muchos siglos y usado todavía entre los pueblos del norte. ¿Y eso qué tiene que ver con la hechicería? Peter estaba algo decepcionado. A toda palabra escrita se le han atribuido siempre poderes, y ellos en varios sentidos diferentes. Piensa en las Sagradas Escrituras, sin ir más lejos. Peter asintió, y Servatio precisó sus manifestaciones diciendo que, si bien no conocía el detalle, los significados atribuidos a cada uno de los signos, sabía que se utilizaban con diversas finalidades mágicas como la nigromancia y para echar maldiciones. Algunos incluso afirmaban que las runas eran capaces de resucitar a los muertos, lo cual era tan absurdo como depositar fe en los poderes de un pedazo de madera o de una piedra. Peter se preguntaba, preocupado, qué intención tendría el amuleto en manos de la hoguera.
El franciscano siguió diciendo que tenía noticia de un libro en donde se utilizaban las runas para nombrar o explicar en clave determinadas cosas, lo cual no tenía nada de malo, en principio, ya que un gran religioso y sabio como Roger Bacon recomendaba poner en clave ciertos secretos ocultos para evitar que fuesen leídos por ojos profanos. No obstante, el libro en cuestión contenía asimismo algunos aspectos perniciosos, como un conjuro capaz de sembrar la discordia entre el príncipe de un reino y sus súbditos. Por todos los santos, otra vez no, se lamentó Peter. Imperturbable, el otro siguió diciendo que el libro daba instrucciones en clave para conjurar una asamblea de demonios con cuya ayuda se descubrirían tesoros ocultos o se realizarían otras empresas no menos prodigiosas. El título de ese libro era El Picatriz, explicó Servatio, y los iniciados lo guardaban celosamente para que no cayese en manos de los defensores de la fe. En las vuestras os gustaría tenerlo, estoy seguro, pensó Peter. Es una obra diabólica, se estremeció Servatio con mal fingida repugnancia, que profesa estar dedicada a nuestro Señor y a la Santísima Virgen, pero luego abunda en abominaciones, como la sangre de murciélago y los sesos de abubilla, y hasta el sebo humano y la cabeza de un muerto. Peter se quedó como herido por un rayo. ¿Cabeza, decís? Y en un torrente incontenible de palabras contó el asesinato del coadjutor, sin omitir detalle. Algo he sabido de eso, reconoció el monje, pero ¿os parece a vos que...? Vos mismos acabáis de decirlo, se saltó Peter. ¿No es lógica la suposición? Bah, pudo ser un acto de violencia banal. Servatius arrugó la nariz al tiempo que se mesaba la coronilla, dando a entender que ni él mismo daba crédito a la explicación simplista. No. Para cometer un crimen tan horrible sería preciso un odio particular y muy intenso contra ese ministro del Señor. Ese tipo de aborrecimiento no lo he conocido más que entre herejes de esos que tienen a la católica romana por la iglesia de Satanás y querrían exterminar a todos los religiosos como paso previo para la realización de sus quimeras absurdas. Pensativo y casi como si hablase consigo mismo, agregó: sin embargo, el mal tiene muchos aspectos y no sería del todo injustificado postular que hoy por hoy el anticristo pueda hallarse en la sede papal de Aviñón. ¿El anticristo? Nuestro desgraciado coadjutor siempre tenía esa palabra en la boca. ¿Creéis que se refería a lo que vos decís?, preguntó el sorprendido Peter. Desde luego que no. Peter se sorprendió todavía más al escuchar el énfasis de la negativa. ¿Y por qué no?, preguntó como un niño obstinado. Santo cielo, suspiró Servatio. Harían falta varias jornadas para demostrarlo cumplidamente. Intentaré abreviar, no obstante. Hace varios siglos, un fraile francés, un tal Adso, tras larga meditación sobre los días postreros de la humanidad y la lucha final de Jesucristo contra el demonio, escribió un tratado acerca del anticristo basándose en el Apocalipsis de San Juan, las profecías del libro de Daniel y otras escrituras. En este tratado dejó muchas cuestiones pendientes, sin embargo, y no tardaron en aparecer comentaristas dedicados a especular sobre el día y la hora. No tardaron en afirmar que la era final estaba cerca y que el anticristo se aparecería bajo una doble manifestación, como soberano temporal todopoderoso y como pontífice espiritual universal. Pese a lo cual no se han cumplido ni las esperanzas ni las profecías. Lo único que ha sucedido es que esos sedicentes profetas de distinta calaña, entre los cuales contamos, por desgracia, algunos exaltados de nuestras propias filas, han traído mucha desgracia y mucha infidelidad a las personas. El mismo Adso había postulado, sin embargo, que habrá muchos anticristos en esos últimos tiempos, y así Juan dejó escrito también que Satanás tiene muchos precursores y muchos servidores. ¿Incluso en nuestros días, queréis decir?, preguntó Peter preocupado. Sin duda,
fue la respuesta. Todo depende del punto de vista. Para el Papa es el emperador y para este es el Papa. A veces las huestes del anticristo son los sarracenos y para los espirituales de nuestra orden lo son los conventuales. Nos falta dónde escoger. Pero entonces no hay certeza ni seguridad en nada, concluyó Peter con aire sombrío. Tenemos la certeza y la seguridad de que Cristo vencerá, replicó Servatio. En su comentario al Cantar en los Cantares, Honorius de Regenburg estableció las 4 eras de que constan las nupcias de Jesucristo con la humanidad. En el convento de Gernese puede ver un códice magnífico, una de las cuyas miniaturas representa al esposo celestial que coloca sobre la mandrágora, que es el símbolo de los que no tienen fe, una cabeza con la aureola de la cruz, reemplazando la cabeza cortada que simboliza el anticristo en cuanto príncipe de las cosas terrenales. ¿La mandrágora puede representar los encantamientos prohibidos?, preguntó Peter. O todas las formas que reviste el error, si así se requiere. Uno de los males de nuestra época es la multiplicación de los que cautivan las almas con 1001 supuestas doctrinas salvíficas. Arrojaron el cadáver del clérigo descabezado delante del convento de Gernese, recordó Peter. ¿Os parece que...? Guardaos de especulaciones de ese género, lo interrumpió Servatius con mucho énfasis. Os aseguro que no encontraréis el libro, ni ninguna relación demostrable. La verdad suele usar ropajes más sencillos, pero una cosa es cierta, por decirlo con las palabras del apóstol Pablo, cuando el impío suplante al creador, y ayudado por el poder de Satanás realice falsos prodigios, entonces habrá llegado la era del anticristo. Peter se despidió del hermano, pero seguía confiado en que la verdad de aquellos crímenes misteriosos no fuese la más sencilla que él temía, y con el vago presentimiento de que tal vez fuese mucho más complicada de lo que imaginaba. Hosana, dirán todos, gozoso, gritará toda la comunidad devota. Hosana y gloria al hijo de David. Y entrará montado sobre una pollina y... en cuanto a eso de entrar con una burra en San Pedro, se va a necesitar bastante persuasión todavía. Pero sí agitarán palmas, a cientos. Le parecía estar viendo ya el entusiasmo colectivo, el júbilo, la multitud que avanzaba entre cánticos, fervorosa y sobrecogida. Pero las palmeras, ¿dónde encontrarlas en aquella ciudad? Si no se le ocurría algún remedio, y pronto. De momento lo principal era la autorización del párroco. A eso iba, llevando en la izquierda un espléndido ciervo cuya cornamenta rozaba los lomos del animal y así servía de asa a la figura. Le había parecido a Siegfried una obra muy bien conseguida. Con el corazón lleno de entusiasmo y la cabeza rebosante de ideas, Siegfried llamó enérgicamente a la puerta de la rectoral. Una sirvienta lo introdujo y poco después se halló bajo el escrutinio de unos ojos asombrados que lo miraban por debajo de unas pobladas cejas. El cura Conrad, desde luego, no esperaba tal género de visitante. El coadjutor no te dijo ya, y de manera terminante, que... ¿Cierto? Pero me parece que se han interpretado mal. Así de mal interpretas tú el mensaje del Señor. No era un comienzo demasiado prometedor. Siegfried le tendió el aguamanil, como el aparcero que presentaba el amo la mejor de sus ovejas. Sin embargo, el religioso pareció incomodado, como poco, cuando oyó que era un regalo, y más todavía al enterarse de que la creadora del extraordinario recipiente era la ollera Wiltro. Contempló un rato la obra con expresión de asombro y luego miró al juglar y dijo secamente: «Entra». El padre Conrad lo condujo por un extraño pasillo hasta una sencilla estancia de la planta baja. Una vez allí se sentó en un banco que no ofreció al visitante y le preguntó con recelo: «¿Qué pretendes con eso?». «La salvación de tu alma exigiría una penitencia completa».
Yo he andado un poco por el mundo, empezó Siegfried con un ademán de modestia, y he entrado en muchas iglesias, grandes y pequeñas. En el semblante del párroco se pintó una mueca de incredulidad. He visitado iglesias de aldea, que apenas eran más que capillas, y también las más célebres y espléndidas catedrales. En todas partes he visto que no son las riquezas ni el fasto lo que atrae a los creyentes, sino la presencia de algún atributo salvífico. Aquí una imagen venerada por el pueblo, allá las reliquias o la sepultura de algún santo. Y he visto en Francia y otros lugares grandes masas de peregrinos que se agolpaban en las iglesias y en las plazas, deseosos de participar en las representaciones de los sagrados misterios de nuestras escrituras. ¿Y entonces has pensado que...? El índice del párrafo describió un arco de círculo y lo repitió varias veces seguidas. Muy astuto. Imaginad el gran servicio que prestaríais con ello a San Pedro, continuó Siegfried sin desviarse de su tema. Cómicos, lo diréis en broma. ¿Cuándo convirtieron ningún alma vuestras representaciones? Perdonad mi atrevimiento, pero ¿no fue San Aiberto el que se convirtió a la vida monástica después de escuchar un milagro narrado por un juglar? Replicó hábilmente el aludido. Sí, es cierto, concedió de mala gana el sacerdote, y también plugó a nuestro Señor que su gloria fuese proclamada por boca de uno de los dos ladrones. Sin embargo, todos los doctores de la Iglesia, desde Tertuliano hasta Honorio, os califican de servidores del demonio. Y con razón, si pienso en el vergonzoso espectáculo que disteis en la plaza del mercado. Con la venia, contestó cautelosamente Siegfried. Nuestras representaciones conllevan siempre una moraleja. ¿No dice Santo Tomás de Aquino que todo ser humano es imitatio Dei? Por consiguiente, la representación de las verdades eternas que se ofrecen los misterios, ¿no es también imitación del Todopoderoso? Tomás estuvo demasiado indulgente como cuando admitió el baile a título de sano ejercicio corporal. Pero se refería a los movimientos honestos, no a esos saltos indecentes en que las mujeres se levantan las sayas hasta el cuello y los espectadores lujuriosos contemplan su... De nuevo echó a rodar el dedo índice. Tú ya me entiendes. El padre Conrad acompañó estas palabras con una mueca de repugnancia y continuó. Cuando se tolera que gente como tú manosee los textos sagrados, se producen aberraciones como esa decapitación indescriptible. En otros lugares incluso se ha representado públicamente la exploración de la virginidad de María Santísima. El sacerdote hablaba en tono de creciente irritación, pero Siegfried no se rendía. ¿No se pondera más la perfección al ponerla en contraste con las imperfecciones humanas? ¿Habéis contemplado los semblantes de los espectadores conmovidos, su fervor, el estremecimiento de su fe? En ellos veréis la auténtica compasión, la participación del espectador hasta sentirse física y espiritualmente transportado. ¿Qué mejor manera de representar la pasión del Señor o el sacrificio de los santos? Una cosa es un espectador ingenuo y otra un cristiano convencido. Y para la persuasión de las almas no necesitamos los volatines de un loco saltimbanqui. San Bernardo y los victorinos nos recomiendan la modestia en el ademán y han subrayado cómo los movimientos desaforados traducen la enfermedad del espíritu. ¿Creéis tal vez que el fuego y la espada hacen cristianos más convencidos que el ejemplo vivo y la participación devota? Siegfried se sulfuró a su vez. Pues yo os digo que aunque se quemen bosques enteros, en los autos de fe no podréis detener la marcha de los tiempos, ni la propagación de la duda. Con el teatro sacro, en cambio, confortaréis a los titubeantes. Para eso no se precisa de tu servicio, San Pedro. Y ahora puedes retirarte. Mientras Wolfgang barría el obrador, la dueña, sin dejar de vigilar la puerta, envolvía en trapos húmedos la obra comenzada. Era que empezaba a desaparecer la claridad diurna, y Wiltrud
estaba preocupada porque el cliente no aparecía. No era que lo hubiesen convenido así, pero ella confiaba en verlo de todas maneras. En algún lugar cercano se elevó un coro discordante de voces masculinas, sin duda tratantes de caballo que regresaban contentos de la feria. Una de las voces destacaba cada vez más próxima. A la beata Gotelinda, mientras ora con fervor, tralalá, la, le hace la puñeta con el dedo el confesor, lará, la. La puerta se abrió de golpe. A las buenas noches, dueña y señora, eructó. Ha sido un día estupendo. En el quicio de la puerta, Sierfrisch, con una mueca estúpida, se mantenía trabajosamente en pie, tambaleándose, pero más se tambaleó la buena opinión en que lo tenía Wiltro. «Estáis borracho», lo interpeló al tiempo que lo introducía en la cocina a empujones. «Sí, pero todavía raciocino», protestó el recién llegado, levantando el índice, las piernas muy abiertas y tratando de hacerse perdonar con una sonrisa, lo cual no consiguió en esta ocasión. Wiltro estaba furiosa y se lo demostraba menudeando los empellones y codazos. Le recordaba en demasía a su padre y a los demás beodos que con frecuencia le habían importunado. Además, la había decepcionado al no participarle a ella, en primer lugar, el motivo de su júbilo, así que podría guardarse su éxito donde le cupiera, aunque ella hubiese tenido no poca parte en el mismo. Cualquiera puede equivocarse, como dijo el erizo bajándose del cepillo. ¿Tenéis alguna cosa de beber? Basta ya, esto es repugnante. Muy cierto, absolutamente repugnante. Se dejó caer sobre el banco de la cocina y con la espalda apoyada en la pared echó atrás la cabeza y cerró los ojos con fatiga. Mi amigo Jean de Meung supo conocer a esa gentuza. Falsa apariencia llamadas a la sotana y la abstinencia obligada a las tocas de las monjas. Es tanta verdad como el Evangelio. El mejor escondite se halla debajo del hábito más modesto, le hace decir al frailuco, y amparado bajo esa capa no retroceden ante nada, ni siquiera el crimen. ¿A qué viene ese desahogo contra el clero?, se impacientó Wiltro. ¿Acaso vos mismos no venéis de hablar con el cura? Bah, el demonio pone en boca de su sacerdote, al menos, que la religión puede prosperar aunque venga vestida de colores. En un relato no sería de recibo una gente tan necia como esos de San Pedro. Wiltro se quedó sorprendida y de pronto lo comprendió todo. Le tomó de la barbilla para obligarle a levantar la cara y cuando vio en sus ojos no cólera sino vergüenza y tristeza, sintió un fuerte dolor en el pecho. Qué cruel era a veces la providencia. Entonces se fijó en que temblaba de frío. Estaba en camisa y apretaba los brazos sobre los costados. ¿Habéis olvidado vuestro jubón? No importa. Desdeñó la pérdida con ademán señorial, pero no pudo disimular que ni él mismo sabía cómo lo había perdido. Wiltro fue a la habitación para sacar una manta y luego atizó el fuego de la cocina. Tomó una jarra de la alacena, escanció un vaso grande de vino y lo calentó con el atizador que echaba al rojo. Que entrase en reacción, aunque no estuviera muy sobrio. Cuando volvió a sentarse junto a él, se sintieron unidos por la común decepción como un lazo invisible. Agradecido, Sierfrisch sorbió el vino caliente como si fuese una medicina. Durante un rato permaneció callado, mirando sin ver, pero su espíritu rebelde se rehízo enseguida. Poniéndose en pie de un salto, apartó la manta y levantó el vaso. Queda mucho mundo que descubrir. Ven conmigo, no tenemos nada que perder. Wiltro, espantada, se cubrió la boca con la mano. Debéis iros, y les recordó que los centinelas no tardarían en cerrar las puertas de la muralla. ¿No podría quedarme?, preguntó Sierfrisch componiendo una expresión de ingenuidad. No, eso no es posible,
rechazó ella con nerviosismo la proposición. Como dice Ovidio, no hay que precipitar las cosas, se excusó él levantando ambas manos. Los trovadores solían acostarse desnudos con la dama de sus pensamientos, pero sin tocarla siquiera, limitándose a contemplar sus encantos. Eso sería como juntar el fuego y la yesca, replicó Wirtru cuando logró rehacerse del asombro que le causó la peregrina idea. ¿Tanto teméis inflamaros? Preguntó él con malicia. Marchaos, ordenó ella con severidad, al tiempo que le echaba la manta sobre los hombros y lo empujaba hacia la salida. Os acompaño a la puerta. Está bien, obedeció el aventurero. Más vale una acompañante fogosa que una compañera de cama indiferente. Wirtru lo llevó prácticamente a rastras hasta la puerta de la dehesa para estar segura de que no se quedaba a vagabundear. El centinela agitaba con impaciencia su manojo de llave. Sin hacer caso de miradas curiosas, ella se despidió con un tímido beso en la mejilla y emprendió a paso vivo el camino de regreso. La oscuridad que empezaba a caer sobre las casas y las chozas de la dehesa también pesaba en el ánimo de la joven. Siegfried no tardaría en marcharse. Como para consolarse viéndolo una vez más, se volvió un instante, pero obviamente no había nadie, solo la oscuridad y una sombra que rápidamente se ocultó en un nicho. Ella se quedó mirando un rato, mientras el corazón le latía con fuerza, pero no hubo nada. Pensó que estaba alterada y veía lo malo por todas partes, aunque no existiera. De todos modos aceleró el paso. Antes de doblar la esquina de la Untere Angerhase, miró otra vez atrás y esta vez lo vio todo con claridad. Era un personaje embozado, no muy corpulento, pero de inequívoco aire amenazador. Esta vez Wirtru no intentó disimular, sino que permaneció inmóvil a ver qué pasaba. No dudó de que el desconocido la seguía en espera de una oportunidad propicia y sintió un miedo terrible. Mordiéndose el labio inferior, echó a correr.